Continuamos, mis amigos. En este momento vamos a conversar, una interesante conversación a propósito de todos los temas que se están debatiendo en la Cámara de Diputados, que son de interés para toda la población. Vamos a estar conversando con el diputado Tobías Crespo. Bienvenido, diputado. Sí, gracias por invitarme al programa Punto Informativo y saludando a los televidentes de este espacio. Diputado, quisimos invitarlo a propósito del debate que se ha generado en la República Dominicana, que es un debate permanente. El debate del tema del tránsito, el tema del transporte en República Dominicana y a propósito de una ley de autoría suya que cursa en el Congreso Nacional, que es la ley de movilidad. ¿Cómo se llama la ley? Ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Es casi un código que recoge. Es un código que recoge todo, porque hay varios. Entonces esa ley trataría de recoger todas las instancias que hay en este momento en el transporte. De unificar las principales instancias que tienen que ver principalmente con el tema regulatorio de políticas públicas a nivel de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y la seguridad vial. República Dominicana no tiene ley de transporte, no. República Dominicana no tiene una ley de movilidad. Y entonces la ley 241... República Dominicana tiene una ley de seguridad vial. La ley 241 es una ley que fue aprobada en el año 1967, va a cumplir ya 50 años. Es una ley que solamente establece los documentos oficiales que se requieren para la conducción, las normas, las principales normas de conducción hasta ese momento y las sanciones a esas normas de conducción. Pero esa ley no establece lo que tiene que ver con el régimen jurídico para el transporte terrestre, para la seguridad vial y para la movilidad. En ese sentido, esa ley que ya cumple 50 años no está ajustada a los momentos actuales y de paso el proyecto de ley nuestro, en el caso de la ley 241 que se llama régimen de vehículo de motor, el régimen jurídico de vehículo de motor, pues estaríamos adecuándola a los nuevos tiempos, transformándola, modernizándola, insertando elementos que tienen que ver con el tránsito que no existían en el año 1967 y también a la realidad de todo lo que hoy tenemos. Por ejemplo, en el año 67 no teníamos 10 millones de dominicanos, casi 10 millones de turistas que vienen, extranjeros que de manera por la frontera y por diferentes vías entran a la República Dominicana, pero tampoco 3.600.000 vehículos, de los cuales el 52% son vehículos de dos ruedas, motocicletas, que contribuyen con el 65% de los accidentes. Pero tampoco teníamos la cantidad de vías asfaltadas que tenemos ahora, sí, la cantidad de caminos vecinales, los túneles, los elevados, no teníamos sistema de metro, sistema de buses, como se tiene actualmente. El metro no tiene una ley, el metro no tiene una ley que lo... No, porque el transporte no tiene, esta sería la primera y única ley de transporte, la primera y única ley de movilidad y la primera y única ley de seguridad vial. El metro se construyó bajo un decreto cuando se crea la OPRE, que se crea por decreto. Y por ejemplo, frente a ese tema, ahora mismo precisamente en este momento en República Dominicana hay un debate que se ha colocado en la agenda pública del país y es con relación a una medida que tomó AME y Obras Públicas que están vinculados, que es de establecer una dirección en la López de Vega. Al final, dentro del marco de esta ley, ¿a quién le otorga la calidad para poder regir lo que son las vías en República Dominicana? A los ayuntamientos. Sigue estando una tarea exclusiva al ayuntamiento según el artículo 19 de la ley. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos 8 instituciones y cada una de ellas de manera dispersa, atomizada, tomando medidas y no hay una dirección adecuada, única, unas políticas públicas definidas. En ese sentido, cuando tú tienes 8 instituciones, cada quien desde el punto de vista con sus estrategias, ¿verdad?, y sus intereses particulares, se desenvuelve de manera atomizada el sector. En ese sentido, lo que decía el regidor del ayuntamiento, el presidente de la Comisión de Transporte, sí, es acertado. Es decir, la AME per se no tiene la facultad jurídica para cambiar de manera permanente. Lo puede hacer si como un plan, en un momento específico, si hay un choque, si hay un entaponamiento. Alguna situación que se genere producto. De manera temporal, la autoridad, porque
¿cuál es la función que debe tener? Y por eso el proyecto nuestro. La AME, que pasa a ser en nuestro proyecto la DGCET, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, tiene 3 funciones básicas, que son viabilizar el tránsito, fiscalizar y sancionar a los violadores. En ese sentido, las normativas que tienen que ver con el reordenamiento vial, el cambio de sentido, el cambio de dirección de las vías, corresponde o a una autoridad nacional, que en este caso sería Tránsito Terrestre, que depende del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a las carreteras y a las autopistas y a las autovías, y en el caso municipal, en cada una de las municipalidades, le tocaría a los ayuntamientos, porque lo establece la ley 17607 y en el proyecto nuestro se refuerza. En el artículo 19. Artículo 19, literal A, sí. Y el N también. Función exclusiva. Sí, y el N también habla sobre la facultad que tiene, porque la le establece al alcalde la facultad de definir el transporte urbano en su área. Pero entonces, y el N le establece la regulación sobre las mercancías y los pasajeros en su área de jurisdicción. Pero entonces, cualquier persona que se vea afectada con esta medida de AME pudiera recurrir ante un tribunal como una medida anticonstitucional. Puede ir ante o una violación a la ley. Puede ir ante un tribunal porque es una medida administrativa de una autoridad que legalmente, vuelvo y repito, ellos están investidos para hacerlo temporalmente. Un accidente, bloquear la vía ante una situación de emergencia, incidir en ella cuando hay que darle paso a un dignatario, pero tomar una decisión... Porque incluso según yo estuve viendo unas imágenes, están haciendo arreglos en la vía para que no sea ya... Mira, yo fui director general de tránsito en Obras Públicas 6 años, sí. E hicimos esas intervenciones que hoy se están dando. Nosotros establecimos los famosos reductores de velocidad que se han divulgado, los famosos muros de división para gestionar el tránsito. Cuando tomábamos una medida de ese estilo, la única que está por ley es Tránsito Terrestre, pero nosotros coordinábamos siempre con los alcaldes. Por ejemplo, hubo una medida que nosotros tomamos para los residentes de Santo Domingo Este, que fue utilizar el puente Duarte en contraflujo temprano en la mañana. Esa medida creo que todavía se sigue haciendo, porque se daba un gran entaponamiento de las 6 de la mañana hasta las 9 en el puente Juan Bosch, todos los residentes de la zona oriental trasladándose hacia ese lado. ¿Qué nosotros hicimos como director de tránsito? Hicimos un análisis de que el lado del puente Duarte estaba desocupado, pero coordinamos en ese momento con Juan de los Santos, que era el alcalde de esa zona, coordinamos con Tránsito Urbano Roberto Salcedo, en este caso, en el ayuntamiento del distrito, porque impactaba las dos municipalidades, y usamos a AME como fiscalizador para hacer el trabajo de los famosos conos, para poner en contraflujo. Se hicieron todas las señales y todos los desvíos de 6 de la mañana hasta las 9 y logramos con esa solución descongestionar. Pero fue una medida que se hizo desde una autoridad competente que era Tránsito Terrestre, por ley, coordinado con los ayuntamientos, que lo podían hacer los ayuntamientos, y auxiliado por la AME, pero no fue la AME que hizo el cambio. La AME fue parte, utilizaron a la AME como instrumento para dirigir. De la parte que tiene que ver con la vigilancia, la fiscalización del tránsito. Pero fue una decisión de la instancia que tiene que ver. Que estaba por ley, que era Tránsito Terrestre, y los ayuntamientos que estábamos facultados ambos a tomar esa decisión. ¿Y en qué punto exactamente está la ley en este momento? ¿Sí? ¿A qué nivel? Mire, la ley fue aprobada en diciembre pasado en primera lectura, pedimos una segunda lectura, pero esta legislatura terminó el 25 de julio del mes pasado. Ahora nosotros a partir de agosto vamos a reintroducirla porque perimió y ya está incluso priorizada por el presidente de la República, que la tiene en su programa de gobierno y que en ese programa de gobierno habla de transporte, habla de tránsito, habla de seguridad vial y habla de un compromiso con el sector. Es decir, la Cámara de Diputados también la declaró de alto interés nacional. Nuestra expectativa y aspiraciones después de 5 años, nosotros debatiéndolo en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, que hoy somos presidentes hasta que terminó la legislatura, es que sea aprobada en las próximas semanas, una vez iniciada el 16 de agosto la nueva legislatura, la segunda legislatura de este año. Y la primera legislatura del periodo 2016-2020. Y, por ejemplo, ¿qué aportes
pudiera tener esta ley para paliar, disminuir el gran desorden que hay en la República Dominicana con el tema del transporte y el tránsito, porque es una combinación, eso es como el cóctel perfecto para que nadie salga de su casa. Es si usted combinar el transporte de la República Dominicana con el tránsito, y eso es terrible. Dentro del marco de la ley, ¿cuáles son los aportes que tiene esta ley para, de alguna manera, minimizar los impactos de estas dos corrientes? Lo primero es la unificación de diversas instituciones en una autoridad nacional donde se unifique en ella la OTTT, la DGTT, el FONDET, el CAR, y donde se establece... ¿Y la ONSA no entra ahí? La ONSA y la OPRE son prestadoras de servicios, son operadoras. Si no entran en esa... No entran porque esta es una ley general reguladora. ¿Qué nosotros estamos proponiendo? Va a haber una ley donde la ONSA y la OPRE van a ser empresas públicas o mixtas, porque son prestadoras, donde el Intran regularía a la OPRE como empresa pública o mixta de transporte de autobuses a nivel nacional, y regularía también, en el caso de la OPRE, que maneja el transporte ferroviario o cualquier otra modalidad, porque ahora la OPRE está instalando un cable metro, ¿verdad? Un teleférico que complementará como línea alimentadora en la parte de Sabana Perdida, la parte norte, hacia la 17, hacia la extensión de la línea 2 del metro. Entonces, tanto la ONSA como la OPRE, si tú la analizas en sus funciones principales, son operadores, son prestadores del Estado. Entonces ellos compiten con los prestadores, las otras empresas privadas, que hoy son sindicatos supuestamente o federaciones, y que con el proyecto de ley exige que sean regularizadas como empresas de único dueño, de SRL. ¿Y por qué, por ejemplo, esas empresas que usted menciona, aunque no es su ámbito, porque usted se maneja en el ámbito estrictamente legislativo, por qué a las empresas privadas de transporte le da resultado el transporte y al Estado, en la ONSA, es una institución que vive permanentemente deficitaria? Es decir, ¿por qué? Porque si es transporte, la guagua, se monta los mismos pasajeros, yo no entiendo. Mira, siempre ha habido una discusión de si el transporte es autosostenible financieramente y económicamente, y en el caso de los transportes como las líneas de metro, en la mayoría de los países son subsidiados, porque la alta inversión, no solamente para su construcción, sino también para su mantenimiento, lo hace inaccesible para una gran parte de la población abordar el metro o los sistemas de trenes bajo una tarifa que pueda ser accesible a la mayoría del pueblo. En el caso de la ONSA, es una empresa que puede manejarse con criterios financieros y sostenibles, y los demás prestadores, que aunque todos dicen que eso no es rentable, pero no dejan el negocio, sí. Es decir, que en definitiva nadie... Y es increciendo porque... Nadie está en un negocio para perder, ni nadie está en un negocio que no le deje beneficio. Entonces yo creo que lo que debe haber es una regulación, una ley, que no la tenemos porque el transporte se ha desarrollado por uso y costumbre, y que sobre esa ley el Estado pueda tener la garantía para tomar el control del transporte, de la regulación, del control de las vías, de la seguridad vial sobre todo, porque también el proyecto de ley apuesta a la seguridad vial con una propuesta creando el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, la Escuela Nacional de Educación Vial, para insertar la educación vial en las escuelas, en los 3 niveles de educación, en el nivel inicial, el nivel básico y el nivel medio, y a través de una generación o una generación y media cambiar la forma en la cual nos conducimos, y un plan estratégico de seguridad vial que se va a desprender precisamente de las informaciones y las estadísticas que ese observatorio permanente de seguridad vial va a recolectar sobre los accidentes de tránsito, las causas, la responsabilidad, la investigación técnica y los costos económicos y sociales para el país que representan los accidentes de tránsito, y por lo menos llevar la República Dominicana a 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes, que es la media en América Latina, y hoy por hoy nosotros estamos encabezando la lista de todos los países con 29.3 dominicanos fallecidos por cada 100.000 habitantes, que representan 2.000 víctimas mortales al año están perdiéndose en el país. Hay un elemento dentro de esa ley de movilidad que yo me imagino que debe estar, porque se ha constituido en el principal instrumento de transporte de la República Dominicana, que es el motoconcho. Dentro del marco de la ley, ¿qué establece la ley con relación a la regulación al motoconcho? Pues yo digo que aquí en este país los motoconchos no están regulados. Es decir, es un sistema de transporte que está creciendo en todo el país. Es el transporte que más víctimas aporta,
Porque cuando hay un accidente de tránsito, si hay 10 accidentes de tránsito, 7 hay uno involucrado en una motocicleta. Entonces, dentro del marco de la ley, ¿qué dice la ley del tema de la motocicleta? Mire, no le llama concho, sino transporte de personas en motocicleta, porque es una ley moderna que aspira a crear una nueva generación y ni habla tampoco del concho a nivel de los carros de 4 puertas. Entonces, en el caso de la regulación de los motoconchistas, el proyecto de ley establece que los ayuntamientos establecerán y regularán las paradas en su área de jurisdicción, la cantidad de motocicletas o de motoconchistas que estarían dando servicio, el área de cobertura, y el proyecto establece 2 personas máximo, el conductor y el pasajero en una motocicleta, el número de placa en el chaleco y en el casco protector, ambos con cascos protectores, no solamente el conductor, sino también el pasajero, mínimo hasta 8 años para menores en transporte en motocicleta, y toda una normativa con respecto... Eso en otro país, diputado, ¿verdad? Y una normativa no, porque hay que ir regulando, porque en definitiva, ¿qué apuesta el proyecto? Como muy bien tú dices, que en el 65%... En Bánica, un motoconcho que no hay amé, montan 8 gente. Bueno, pero una ley debe regular, porque es que estamos hablando que del parque vehicular de 3.600.000, el 52% son vehículos de 2 ruedas. Sí, sí. Entonces, aportan al 67% de los accidentes de tránsito. Entonces, cuando te vas a los costos en el sistema de salud, 60.000 millones de pesos gasta el Estado en los muertos y los heridos y en los clavos de esos motoristas y de los pasajeros. Entonces, hay que hacer algo para empezar a regularlo. No podemos seguir permitiendo que sigan como chivos sin ley. Entonces, hay que regular ese tipo de transporte, que es una realidad socioeconómica que no se va a eliminar y ya forma parte de la movilidad de muchos dominicanos. No, que pero es independientemente de las regulaciones o no, es un sistema de transporte que está creciendo. Y hay un dato importante, el proyecto apuesta que a futuro el Intran regulará un tipo de vehículos de mayor seguridad para ese tipo de transporte. ¿Por qué? Porque el transporte es integral. Hay gente que se mueve en motoconcho, se mueve en microbús, en autobús, se monta en el metro. Es decir, que tú tienes que tener integración tarifaria, es sistémico y es integral. Es como si fuera el corredor, ¿verdad? Un corredor, usted se apega del metro, se monta un motor, es así como un... El gobierno debe apostar a un sistema único e integrado de la movilidad y del transporte y a la masificación del transporte, a la colectivización. Entonces, el motoconcho no aporta a la colectivización porque tú no vas a poder transportar una sola persona, pero es parte de la realidad, porque donde llega el motoconcho no llega una línea de metro, no llega el teleférico, no llega un autobús de 75 pasajeros, mucho menos un microbús, aunque sea de 9 o de 11 o de 13, pero tampoco llega. Es decir, que hay zonas vulnerables de la República Dominicana que lamentablemente vamos a tener que subsistir con ese tipo. En el tema de la motocicleta hay un tema también que hay que, no sé si está abordado en la ley. Las motocicletas que ingresan a República Dominicana a través de aduanas vienen desarmadas. Es decir, el Estado Dominicano no sabe la cantidad de motocicletas que ingresan al país, no tiene un registro. Entonces también eso es... Pero también hay vehículos que vienen por parte también y lo ensamblan. Pero por ejemplo, en el caso de la motocicleta tiene un caso especial porque la motocicleta impacta en la delincuencia que hay. En cada acto delincuencial que hay en la República Dominicana, hay envuelto una motocicleta. El principal herramienta para ejercer un atraco, un robo, es una motocicleta. Por eso establecemos el número de placa en el chaleco y en el casco, pero ya esos son temas que entran en lo que tiene que ver con la comercialización, con la importación y con el tema de la seguridad ciudadana. Hay que recordar que esta ley es de movilidad, es de transporte, es de tránsito y seguridad vial. Y el tema de esos vehículos que vienen por pedazos y que aduana lo permita o no, ya sale del alcance de este proyecto. Para uno aportar, así como yo, como una persona así, ciudadano interesado, pensando que me la creo toda así, y le digo, ¿y por qué nosotros dentro de esa ley no establecemos una calificación para las motocicletas? Por ejemplo, las motocicletas 80 son para concho, las 150 son para mensajeros y las 1200 son para el que quiera andar en ella. Es decir, yo pensando como porque por ejemplo usted va en su vehículo y se le pone al lado 2 personas en una motocicleta. Usted no sabe si son atracadores, si son 2 que van, un chofer con sus pasajeros, porque no hay una calificación
Es decir, yo pensando... Para no el transporte pudiera establecerse de pasajeros ese tipo de por ejemplo, reglamentación. el delivery es 70, porque no tiene que El coger delivery mucha y tiene velocidad. atrás lo que Y es tiene que el tener canasto, sí. pero no solamente eso, aquí vienen vehículos de 2 ruedas, motocicletas, que vienen con sus retrovisores, vienen con 2 asientos, Sí, no, y vienen y le cambian todo eso, le quitan los retrovisores, le quitan las luces, le ponen otro resonador, es decir que alteran incluso hasta las condiciones de seguridad con las cuales vienen diseñados. Usted fue director de 6 años, director general de de Tránsito Terrestre. Terrestre, 2004-2010. Hace poco, el director de Tránsito Terrestre, señor Domingo se llama. Luis Estrella. Luis Estrella. Que nos sustituyó. Sí. Él se despachó con una información diciendo que en este año no va a haber revisión de revista. O sea, yo digo que esas son de las distorsiones que tiene la República Dominicana en materia institucional, porque aunque pudiéramos nosotros decir que la revista ha sido como un instrumento decorativo, porque propiamente no se ejerce lo que es la revisión del vehículo, pero no es un elemento que se pudiera sustituir de manera administrativa, porque eso está incluido en la ley 241. Mira, ¿qué te digo? En principio y en fin, yo estoy de acuerdo con él. No, yo fui director de tránsito y tomé esa medida. Yo pudiera estar de acuerdo con él también, pero la ley le ordena en el artículo 110 a emitirla. Es decir, que el funcionario está designado para cumplir con la ley. Yo estoy de acuerdo con él, yo estoy de acuerdo con usted. Administrativamente yo la tomé esa medida igual que él, pero auditoría nos dijo que la ley me ordenaba. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que ir? La inspección técnica vehicular, como no funciona en la República Dominicana y todo el mundo lo sabe. Tiene un impacto económico en el presupuesto del Estado. No, lo que entra es muy poco, porque incluso lo que son 45 pesos que paga la revista. Ay, y entre todos los gastos, ¿y por qué entonces entre todos los gastos del malvete. 300 y pico de pesos a la gente. ¿Cuánto? 300 y 1000 y 2000. No, aquí eso paga la gente afuera, pero el precio real, si tú vas al banco de reserva, son 45 pesos. ¿Qué te dice cuando una gente paga 300 y 500? Que eso es lo que el ciudadano está dispuesto a pagar si le dan el servicio, pero no por un servicio de un malvete que se consigue en cualquier lado. Entonces, ¿qué plantea el proyecto de ley? El proyecto de ley plantea llevar la revista, que nosotros le llamamos inspección técnica vehicular, a talleres certificados por el Intran con tecnología y un plan de renovación del parque vehicular a 10 años para ir descharratizando. Pero entonces fue una ventaja, diputado, que usted fuera reelecto. Es decir, valorar que usted haya sido reelecto es una gran cosa para esta sociedad, porque si usted no hubiese sido reelecto, probablemente esa ley se muere ahí, porque no va a tener una persona como usted que Tenemos 12 años trabajando el proyecto de que era director de tránsito y fuimos reelectos con el doble de la votación que fuimos en el 2010, lo que significa que, diputado, que nuestro liderazgo cuando ya que se instale el próximo 16 de agosto y que tenga la ley tenga el éxito que yo sé que va a tener, lo vamos a invitar una vez para que entonces tratemos algunos puntos esenciales de la ley. No hay problema. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar en Punto Informativo.